Espera. No deslices este vídeo. Tal vez Dios permitió que llegaras aquí por una razón. Quizá has sentido que tus fuerzas se están acabando, que nadie entiende lo que llevas en el corazón o que tus oraciones parecen no tener respuesta. Quédate hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar podría recordarte que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La lluvia caía con fuerza sobre las calles silenciosas mientras Daniel caminaba con la cabeza agachada. Cada gata parecía pesar tanto como las preocupaciones que llevaba en el corazón. Había perdido su trabajo, las cuentas se acumulaban y sentía que, por más que luchara, todo salía mal. Aquella noche, cuando abrió la puerta de su pequeña casa, el silencio lo recibió como un viejo conocido. Se dejó caer en una silla y observó una vieja Biblia cubierta de polvo sobre la mesa. Hacía años que no la abría. Con las manos temblorosas, susurró: Dios, si de verdad me escuchas, ya no sé qué hacer. Las palabras salieron entre lágrimas. No pidió riquezas ni una vida perfecta. Solo pidió fuerzas para seguir adelante. En ese instante, una paz difícil de explicar llenó la habitación. Los problemas seguían allí, pero algo dentro de él había cambiado. Era como si una voz silenciosa le dijera: no estás solo. Yo camino contigo. A la mañana siguiente, Daniel despertó antes del amanecer. Por primera vez en mucho tiempo sintió el deseo de levantarse y volver a intentarlo. Tomó la Biblia, la abrió al azar y leyó unas palabras que parecían escritas para él: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras encendieron una pequeña llama de esperanza. Decidió salir a buscar trabajo una vez más. Recorrió calles, empresas y talleres. En cada puerta recibió la misma respuesta: lo sentimos, por ahora no estamos contratando. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, agotado y desanimado, se sentó en una banca de un parque. Bajó la mirada y volvió a orar en silencio. Señor, prometiste estar conmigo. Aunque no entienda tu plan, ayúdame a confiar. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. Daniel, ¿eres tú? Se giró lentamente. Frente a él estaba un hombre al que no veía desde hacía muchos años, alguien que conocía un secreto de su pasado y cuya inesperada aparición estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La voz hizo que Daniel se levantara de inmediato. Durante unos segundos creyó que estaba imaginando lo que escuchaba. ¿Miguel?, preguntó con incredulidad. El hombre sonrió con calma. Ha pasado mucho tiempo, amigo. Se dieron un fuerte abrazo. Hacían más de 10 años que no se veían. En otro tiempo habían trabajado juntos y compartido grandes sueños, hasta que la vida los llevó por caminos distintos. Miguel observó el rostro cansado de Daniel y comprendió que algo no estaba bien. ¿Qué sucede? Tus ojos cuentan una historia que tus palabras todavía no quieren decir. Daniel respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, decidió abrir su corazón. Le habló de las noches sin dormir, del trabajo perdido, de las preocupaciones que parecían no terminar y de aquella oración que había hecho la noche anterior, cuando sintió que ya no tenía fuerzas para seguir. Miguel escuchó en silencio. Cuando Daniel terminó de hablar, Miguel levantó la mirada hacia el cielo y dijo algo que quedó grabado para siempre en su corazón. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio, pero, en realidad, está acomodando las piezas de nuestra vida mientras nosotros solo vemos el caos. Daniel permaneció callado. Miguel continuó: hace unas semanas abrí un pequeño taller. Necesito a alguien de confianza. No puedo prometerte un gran salario al principio, pero sí puedo prometerte una oportunidad. Los ojos de Daniel comenzaron a llenarse de lágrimas. No podía creerlo. Apenas unas horas antes había orado pidiendo una señal, y ahora, frente a él, aparecía una puerta que jamás imaginó. Sin pensarlo 2 veces respondió: te acepto. Los días siguientes fueron diferentes. El trabajo era pesado, pero Daniel lo hacía con alegría. Cada mañana comenzaba con una oración sencilla: Señor, gracias por un nuevo día. Guía mis pasos y ayúdame a hacer las cosas con honestidad y amor. Poco a poco recuperó la confianza. Incluso empezó a ayudar a otros compañeros que atravesaban momentos difíciles, recordándoles que ninguna tormenta dura para siempre cuando la esperanza permanece viva. Sin embargo, cuando todo parecía mejorar, una llamada cambió el rumbo de la historia. El teléfono sonó con insistencia. Daniel contestó. Al otro lado de la línea, una voz entrecortada pronunció unas palabras que hicieron que el mundo pareciera detenerse. Daniel, tienes que venir de inmediato. Es sobre tu madre. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Con el corazón acelerado, tomó sus llaves y salió corriendo, sin imaginar que la prueba más grande de su fe apenas estaba por comenzar. Daniel salió del taller sin perder un segundo. Mientras conducía, miles de pensamientos invadían su mente. Señor, por favor, cuídala.
No permitas que sea demasiado tarde. Las lágrimas nublaban su vista, pero siguió adelante. Nunca había sentido tanto miedo. Al llegar al hospital, vio a varios familiares reunidos en silencio. Sus rostros reflejaban preocupación. Corrió hacia ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Su hermana lo abrazó con fuerza. Los médicos dicen que sufrió un problema grave y que las próximas horas serán decisivas. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos no pudo hablar. Solo respiró profundamente y caminó hasta la pequeña capilla del hospital. El lugar estaba completamente vacío. Se arrodilló frente a una sencilla cruz de madera y cerró los ojos. Padre, sé que tú puedes hacer lo imposible. Pero hoy no vengo a exigirte un milagro. Vengo a pedirte algo más grande, dame fuerzas para aceptar tu voluntad, sea cual sea. No permitas que mi fe dependa de las circunstancias. Ayúdame a confiar en ti incluso cuando no entienda lo que está pasando. Mientras terminaba su oración, una paz profunda llenó su corazón. Los problemas no habían desaparecido, pero el miedo ya no tenía el mismo poder sobre él. Al salir de la capilla, un anciano que esperaba noticias de su esposa se le acercó lentamente. Hijo, escuché tu oración. Gracias. Yo había perdido la esperanza, pero tus palabras me recordaron que Dios sigue escuchando. Daniel sonrió y tomó la mano del hombre. Oremos juntos. En medio del hospital, rodeados de incertidumbre, comenzaron a orar. Poco a poco otras personas se acercaron. Una enfermera, una madre preocupada por su hijo, un joven que esperaba noticias de su padre. Todos unieron sus voces en una sola oración. Por un momento, aquel pasillo dejó de ser un lugar de angustia y se convirtió en un espacio de esperanza. Fue entonces cuando un médico salió de la sala de cuidados intensivos. Miró a Daniel directamente. ¿Usted es el hijo de la señora Elena? Daniel dio un paso al frente. Sí, soy yo. El médico guardó silencio unos segundos antes de hablar. Necesitamos hablar con usted. Lo que acabamos de descubrir cambiará muchas cosas. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. No sabía si estaba a punto de recibir la mejor noticia de su vida, o enfrentar la prueba más difícil que jamás había imaginado. El corazón de Daniel latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar el resto de los sonidos del hospital. El médico lo condujo a una sala privada. Cada paso parecía una eternidad. Por favor, doctor, dígame la verdad, preguntó Daniel con la voz entrecortada. El médico respiró hondo antes de responder. Su madre llegó en una condición muy delicada. Durante unos minutos temimos lo peor. Sin embargo, reaccionó mejor de lo que esperábamos. Sigue siendo un caso serio, pero hay esperanza. Daniel cerró los ojos y, en silencio, dio gracias a Dios. Pero el médico aún no había terminado. Hay algo más. Mientras revisábamos sus estudios descubrimos un problema que llevaba años desarrollándose sin que ella lo supiera. Si no hubiera llegado hoy al hospital, probablemente lo habríamos detectado demasiado tarde. Ahora tenemos la oportunidad de tratarlo. Aquellas palabras dejaron a Daniel inmóvil. Lo que parecía una tragedia también había permitido descubrir una enfermedad oculta a tiempo. No entendía por qué ocurrían ciertas cosas, pero comenzaba a creer que incluso en medio del dolor Dios podía abrir un camino inesperado. Horas después, le permitieron entrar unos minutos a la habitación. Su madre abrió lentamente los ojos. Daniel. Él tomó su mano con cuidado. Aquí estoy, mamá. Ella sonrió con dificultad. Mientras estaba inconsciente, sentí una paz que no puedo explicar. Sentía como si Dios me dijera que aún no era mi momento, y que tú necesitabas aprender algo antes de seguir adelante. Daniel no pudo contener las lágrimas. He pasado tanto tiempo creyendo que estaba solo, pero ahora sé que Dios nunca dejó de caminar conmigo. Su madre apretó suavemente su mano. Hijo, recuerda esto. La fe no hace que desaparezcan todas las tormentas. La fe nos enseña quién sostiene nuestra mano mientras las atravesamos. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Daniel. Los días comenzaron a mejorar. Su madre respondió bien al tratamiento y los médicos hablaban con más optimismo. Daniel regresó al taller con una actitud completamente diferente. Ya no trabajaba solo por necesidad, lo hacía con gratitud. Un viernes por la tarde, Miguel se acercó con una expresión seria. Daniel, necesito hablar contigo. Entraron a la oficina. Miguel colocó una carpeta sobre el escritorio. He recibido una oferta muy importante. Quieren comprar el taller, pero hay una condición, todos los empleados serán despedidos. Daniel sintió un nudo en el estómago. El lugar que le había devuelto la esperanza estaba a punto de desaparecer. Miguel lo miró fijamente. Todavía puedo rechazar la oferta, pero eso significa arriesgar todo lo que hemos construido. Necesito que me ayudes a tomar esta decisión. Daniel bajó la mirada.
Sabía que cualquier respuesta podía cambiar el destino de muchas familias. Respiró profundamente. Por primera vez desde que comenzó esta nueva etapa de su vida, comprendió que la siguiente oración no solo definiría su futuro, sino también el de todos los que confiaban en ellos. El silencio llenó la oficina del taller. Daniel observó la carpeta sobre el escritorio mientras Miguel esperaba una respuesta. No era una decisión sencilla. Si aceptaban la oferta, recibirían una gran cantidad de dinero, pero decenas de familias perderían su principal fuente de ingresos. Si la rechazaban, corrían el riesgo de que el taller no sobreviviera mucho más. Daniel respiró profundamente. Miguel, antes de decidir, hagamos algo que hace unas semanas yo jamás habría imaginado. Miguel levantó la mirada. ¿Qué propones? Oremos. Durante unos instants ninguno de los dos habló. Luego inclinaron la cabeza y en medio de aquella pequeña oficina, elevaron una oración sencilla. Señor, tú conoces nuestro corazón. Denos la sabiduría para tomar la decisión correcta. No permitas que la ambición nos haga olvidar a las personas que han confiado en nosotros. Guíanos por el camino que honre tu voluntad. Amén. Al terminar, ambos sintieron una tranquilidad difícil de explicar. Ya sé lo que debemos hacer, dijo Miguel. Al día siguiente se reunió con los inversionistas. Agradezco su oferta, les dijo con firmeza, pero no puedo aceptar un acuerdo que deje sin trabajo a quienes han luchado junto a nosotros desde el principio. Los representantes se miraron entre sí, sorprendidos. Uno de ellos sonrió. Esperábamos esa respuesta. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo dice? Esta reunión también era una prueba. Queríamos conocer los valores de la persona con la que haríamos negocios. No buscamos un dueño que piense solo en el dinero, sino alguien que valore a su gente. Miguel y Daniel intercambiaron una mirada de asombro. El representante continuó, la oferta cambia. En lugar de comprar el taller, queremos invertir en él para hacerlo crecer. Ningún empleado será despedido. Al contrario, necesitaremos contratar a más personas. Daniel sintió un inmenso agradecimiento. Comprendió que, cuando habían decidido poner a Dios por encima del miedo y del dinero, las puertas comenzaron a abrirse de una forma inesperada. Los meses pasaron y el taller prosperó como nunca antes. Varias personas que llevaban mucho tiempo sin empleo encontraron una oportunidad allí. Daniel no solo trabajaba con dedicación, sino que también dedicaba unos minutos cada mañana para compartir palabras de ánimo con quien las necesitara. Una tarde, mientras cerraba el portón del taller, un joven se acercó con la mirada perdida. ¿Usted es Daniel? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? El muchacho bajó la cabeza. Me dijeron que aquí usted escucha a las personas. La verdad, ya no sé si mi vida tiene sentido. Daniel sintió un profundo silencio en su corazón. Recordó la noche en que él mismo había pensado que todo estaba perdido y comprendió que aquel encuentro no era una casualidad. Miró al joven con compasión, dio un paso hacia él y dijo con calma, ven. Siéntate conmigo. Quiero contarte una historia que comenzó con una oración cuando yo también creía que ya no había esperanza. Sin saberlo, Daniel estaba a punto de cambiar la vida de alguien más, del mismo modo en que Dios había transformado la suya. El joven permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos reflejaban un cansancio que iba mucho más allá del físico. Me llamo Andrés, dijo con voz temblorosa. He cometido muchos errores. Perdí mi empleo, me alejé de mi familia y siento que ya no queda nada bueno para mí. He intentado empezar de nuevo una y otra vez, pero siempre termino cayendo. Daniel lo escuchó sin interrumpirlo. Sabía que, a veces, el mejor regalo que podía ofrecerse a alguien era simplemente prestarle atención. Cuando Andrés terminó de hablar, Daniel sonrió con serenidad. Hace no mucho tiempo, yo estaba sentado en un parque pensando que mi vida se había derrumbado. Creía que Dios se había olvidado de mí. Pero entendí algo que cambió mi corazón para siempre. Dios nunca dejó de estar conmigo, era yo quien había dejado de mirar hacia Él. Andrés levantó lentamente la mirada. ¿De verdad crees que Dios todavía puede perdonarme? Daniel respondió sin dudar. Sí, no importa cuántas veces hayas caído. Si te acercas a Dios con un corazón sincero, siempre encontrarás una nueva oportunidad para comenzar. Aquellas palabras parecieron aliviar el peso que Andrés llevaba sobre sus hombros. Antes de despedirse, Daniel le regaló una pequeña Biblia, la misma que él había abierto el día en que todo parecía perdido. No es un libro cualquiera, dijo con una sonrisa. Cada vez que sientas que no puedes más, abre una página y recuerda que Dios sigue caminando contigo. Andrés recibió el regalo con lágrimas en los ojos. Gracias, necesitaba escuchar esto. Pasaron varias semanas. Una mañana, mientras Daniel trabajaba en el taller, alguien llamó a la puerta. Era Andrés, pero esta vez su rostro era completamente diferente. Sonreía.
Vestía con seguridad y sostenía una carpeta entre sus manos. Daniel. Conseguí trabajo. También me reconcilié con mi familia. No fue fácil, pero decidí confiar en Dios y empezar de nuevo. Daniel sintió una enorme alegría. Comprendió que el mayor milagro no siempre era un cambio inmediato en las circunstancias, sino la transformación del corazón de una persona. Sin embargo, aquella misma tarde ocurrió algo inesperado. Miguel entró apresuradamente al taller. Daniel, tenemos un problema. ¿Qué sucede? Acaban de llamarme. El banco detectó un fraude. Alguien intentó vaciar las cuentas del taller y, si no actuamos rápido, podríamos perder todo lo que hemos construido. El ambiente volvió a llenarse de tensión. Después de tantos meses de esfuerzo, una nueva prueba aparecía en el camino. Daniel cerró los ojos por un instante. No sintió miedo como antes. Solo pronunció una breve oración: Señor, tú nos has guiado hasta aquí. Denos sabiduría para enfrentar esta nueva dificultad y enséñanos, una vez más, que ninguna prueba es más grande que tu amor. En ese momento sonó el teléfono de Miguel. La llamada provenía del banco. Lo que estaban a punto de escuchar cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que Dios siempre escucha una oración hecha con fe. Sígueme y dale me gusta para recibir más historias y mensajes que fortalezcan tu esperanza. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén. El teléfono seguía sonando en la mano de Miguel. Por unos segundos, nadie se atrevió a hablar. Daniel y sus compañeros observaban en silencio, esperando una respuesta que podía cambiar el futuro del taller. Miguel contestó. Bueno, del otro lado de la línea estaba el encargado del banco. Señor Miguel, hemos revisado nuevamente el movimiento de sus cuentas. Tenemos información importante para usted. Miguel apretó el teléfono con fuerza. Dígame, ¿qué está pasando? Hubo una pequeña pausa. Encontramos que la transferencia sospechosa no fue realizada por alguien externo. La persona que intentó mover el dinero tenía acceso interno al sistema. Todos se miraron sorprendidos. Alguien dentro del taller podía estar detrás de todo. Daniel sintió tristeza. Después de todo lo que habían construido, descubrir una traición era una de las pruebas más difíciles que podían enfrentar. ¿Saben quién fue?, preguntó Miguel. Sí, tenemos registros de la persona que realizó la operación. La llamada terminó unos minutos después. Miguel dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció en silencio. Daniel se acercó. ¿Quién fue? Miguel levantó la mirada con una expresión de dolor. Fue alguien que conocemos desde hace años. El silencio se hizo más pesado. Fue Roberto. Todos quedaron sorprendidos. Roberto era uno de los trabajadores más antiguos del taller. Había estado con ellos desde los momentos más difíciles y muchos lo consideraban un amigo. Daniel no podía creerlo. Tiene que haber una explicación. No podemos juzgarlo sin escuchar su historia. Miguel suspiró. Daniel, las pruebas parecen claras. Esa noche, Daniel llegó a casa con muchas preguntas en su mente. Se sentó junto a la mesa donde años atrás había hecho aquella primera oración cuando sentía que ya no podía más. Volvió a cerrar los ojos. Señor, ayúdame a no actuar con enojo. Dame sabiduría para hacer lo correcto. Enséñame a ver a las personas como tú las ves. Al día siguiente, Daniel pidió hablar con Roberto a solas. Lo encontró sentado afuera del taller, mirando al suelo. Roberto, necesito preguntarte algo. El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Ya lo sé, Daniel. Sé por qué quieres hablar conmigo. Hubo un largo silencio. Roberto bajó la cabeza. No tengo una buena excusa para lo que hice. Daniel sintió una gran tristeza. Pero entonces Roberto continuó con una voz quebrada: solo quiero que sepas que no lo hice por maldad. Mi familia estaba pasando por una situación muy difícil y tomé una decisión equivocada. Pensé que podía arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta. Daniel escuchó atentamente. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también entendía que detrás de cada error había una historia, una lucha y una persona que necesitaba aprender y cambiar. Roberto, dijo Daniel, todos hemos cometido errores. Pero ahora debemos enfrentar las consecuencias y buscar hacer lo correcto. Roberto levantó la mirada. ¿Todavía puedes perdonarme? Daniel respiró profundamente. Antes de responder, recordó todas las veces que Dios le había dado nuevas oportunidades cuando él también había fallado. Pero la decisión que estaba a punto de tomar no sería fácil. Porque perdonar no significaba ignorar lo sucedido. Daniel miró a Roberto durante unos segundos. En su corazón había una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que lo que había ocurrido era grave, pero también recordaba que él mismo había necesitado una segunda oportunidad en los momentos más difíciles de su vida. Roberto, dijo con calma, lo que hiciste estuvo mal y tenemos que enfrentar las consecuencias.
Pero también quiero que sepas algo, un error no define toda tu vida. Roberto bajó la mirada. Pensé que después de esto nadie volvería a confiar en mí. Daniel negó con la cabeza. La confianza se construye con acciones, y recuperar lo perdido tomará tiempo. Pero si de verdad estás arrepentido, puedes comenzar un nuevo camino. Roberto no pudo contener las lágrimas. Gracias por escucharme. Pensé que solo encontraría enojo y rechazo. Daniel respondió, todos necesitamos que alguien nos recuerde que todavía podemos cambiar. Después de esa conversación, Daniel habló con Miguel. No fue una decisión sencilla, pero juntos decidieron que Roberto debía hacerse responsable de sus acciones y reparar el daño causado. No lo dejaron simplemente escapar de lo ocurrido, pero tampoco permitieron que un momento de desesperación destruyera por completo una vida. Con el paso de los días, Roberto comenzó a demostrar con hechos que quería cambiar. Trabajó más duro, fue honesto y pidió perdón a quienes había afectado. El taller volvió poco a poco a recuperar la tranquilidad. Pero Daniel había aprendido algo importante, la oración no siempre cambia las situaciones de inmediato, muchas veces primero cambia el corazón de la persona que ora. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, recibió una llamada inesperada. Era su hermana. Daniel, necesito contarte algo. Por el tono de su voz, supo que no era una llamada cualquiera. ¿Qué pasó? Ella guardó silencio unos segundos. Encontré unas cartas antiguas de nuestro padre. Daniel se quedó quieto. Hacía muchos años que no hablaban de su padre. Era un recuerdo que todavía guardaba heridas en su corazón. ¿Cartas? ¿Qué dicen? Su hermana respondió, son cartas que escribió antes de irse. Nunca las recibimos porque quedaron guardadas entre sus cosas. Daniel, creo que hay algo que necesitas saber. Esa noche, Daniel recibió las cartas. Con las manos temblorosas abrió la primera página. Las palabras de su padre estaban llenas de arrepentimiento, amor de una historia que él jamás había conocido. Mientras leía, comprendió que durante años había cargado un dolor basado en una parte incompleta de la historia. Pero entonces encontró una frase que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Oro para que Dios cuide tus pasos y te dé la fuerza para perdonar aquello que yo no pude arreglar. Daniel cerró la carta lentamente. Una nueva batalla comenzaba dentro de su corazón. Ahora tenía que decidir si abriría la puerta al perdón o si seguiría viviendo con una herida del pasado. Y la decisión que tomara cambiaría para siempre la forma en que entendía el amor de Dios. Daniel permaneció sentado durante mucho tiempo con la carta entre sus manos. Afuera, la noche era tranquila, pero dentro de él había una lucha que llevaba años esperando salir. Recordó los momentos de su infancia, las preguntas que nunca tuvieron respuesta y las veces que se preguntó por qué su padre se había alejado. Durante mucho tiempo había guardado enojo en su corazón. Pensaba que perdonar significaba decir que nada había pasado. Pero esa noche comprendió algo diferente. Perdonar no era borrar el dolor ni fingir que las heridas no existían. Perdonar era dejar de permitir que esas heridas siguieran controlando su vida. Daniel abrió la vieja Biblia que había encontrado años atrás y volvió a orar. Dios, yo solo no puedo hacerlo. Tú conoces mi dolor y sabes todo lo que he guardado durante tanto tiempo. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado a mí. Mientras oraba, sintió una tranquilidad que hacía mucho no sentía. A la mañana siguiente buscó a su hermana. Quiero saber más sobre estas cartas. Necesito entender qué pasó realmente. Juntos comenzaron a investigar y descubrieron una parte de la historia que ninguno de los dos conocía. Su padre no se había ido porque no los amara. Había cometido errores, tomado malas decisiones, se había alejado por vergüenza, creyendo que ya no merecía volver. No justificaba lo que había ocurrido, pero Daniel empezó a comprender que detrás de aquella ausencia también había una persona que necesitaba encontrar el camino de regreso. Pasaron algunos días y Daniel tomó una decisión. Buscaría a su padre. No sabía qué encontraría. Tal vez no sería recibido como esperaba. Tal vez las heridas todavía serían demasiado grandes. Pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Después de mucho buscar, logró encontrar una dirección. El camino hasta aquel lugar se sintió más largo que cualquier otro viaje que hubiera hecho. Cuando finalmente llegó, se quedó frente a una pequeña casa. Sus manos temblaban. Durante años había imaginado ese momento, pero ahora que estaba allí no sabía qué decir. Respiró profundamente y tocó la puerta. Después de unos segundos, la puerta comenzó a abrirse. Un hombre mayor apareció frente a él. Sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos habló. El tiempo parecía haberse detenido. El hombre llevó una mano a su rostro y susurró: Daniel.
Era la primera vez que escuchaba su nombre salir de la boca de su padre en muchos años. Daniel sintió que todas las emociones que había guardado durante tanto tiempo intentaban salir al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, su padre bajó la mirada y dijo algo que jamás esperaba escuchar: sé que no merezco que estés aquí, pero he orado durante años para tener una oportunidad de pedirte perdón. Daniel quedó completamente inmóvil. La respuesta que había buscado durante tanto tiempo estaba frente a él, pero ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Daniel se quedó frente a la puerta sin saber qué responder. Había imaginado aquel momento muchas veces, pero nunca pensó que las primeras palabras de su padre serían una disculpa. Durante años había pensado en todo lo que quería decirle. Había imaginado reclamos, preguntas y momentos de dolor. Pero ahora, al verlo frente a él, solo podía ver a un hombre envejecido por los años y cargando con sus propios errores. Su padre respiró profundamente. Daniel, sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que hubo momentos en los que me necesitaste y yo no estuve ahí. Te fallé como padre y lo lamento más de lo que puedo explicar. Daniel bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. ¿Por qué te fuiste?, preguntó con la voz quebrada. Durante años pensé que no éramos importantes para ti. Su padre cerró los ojos con tristeza. Ese fue mi mayor error. Pensé que Alejandro me evitaría hacer más daño, pero solo dejé una herida más grande. Me llené de miedo y vergüenza, y no tuve el valor de regresar. El silencio entre ambos fue profundo. Daniel recordó aquella primera noche en la que había orado cuando sentía que todo estaba perdido. Recordó cómo Dios había puesto personas en su camino, cómo había aprendido a perdonar a otros y cómo su corazón había cambiado poco a poco. Entonces entendió algo: Dios no solo había estado restaurando sus circunstancias, también estaba sanando las heridas que llevaba dentro. Daniel dio un paso adelante. Papá, no puedo decir que todo lo que pasó no dolió. Hubo momentos muy difíciles, pero no quiero seguir viviendo con ese peso en mi corazón. Su padre levantó la mirada. ¿Eso significa que me perdonas? Daniel respiró profundamente. Sí, te perdono. Ambos se abrazaron mientras las lágrimas caían por sus rostros. No era un abrazo que borraba el pasado, sino uno que abría la puerta a un nuevo comienzo. Después de aquel día, Daniel comenzó a visitar a su padre con frecuencia. Poco a poco reconstruyeron una relación que parecía imposible de recuperar. Meses después, Daniel se encontraba en el taller observando todo lo que había sucedido. Recordó al hombre derrotado que una noche había preguntado si Dios realmente lo escuchaba. Ahora entendía que cada oración había sido parte de un proceso. No todas las respuestas llegaron como él esperaba. Algunas llegaron en forma de oportunidades. Otras llegaron como personas que aparecieron en el momento correcto. Y algunas llegaron como la fuerza para perdonar. Una tarde, mientras cerraba el taller, Miguel se acercó con una sonrisa. Daniel, tenemos algo que celebrar. ¿Qué pasó? Miguel señaló hacia la entrada. Un grupo de personas esperaba afuera. Eran trabajadores, familias y amigos que habían sido ayudados por el taller. Queremos agradecerte, dijo Miguel, porque nos recordaste que una persona puede cambiar cuando recibe una oportunidad y que la fe puede transformar vidas. Daniel miró al cielo con una sonrisa. Sabía que aquella historia todavía no había terminado, porque el propósito de una bendición no es solo recibirla, sino compartirla con otros. Y pronto descubriría que Dios todavía tenía una última misión preparada para él. Parte 11. El propósito de una oración. Los años habían pasado, pero Daniel nunca olvidó aquella noche de lluvia en la que, con el corazón roto, se arrodilló y le pidió a Dios una señal. En ese momento pensaba que necesitaba que todos sus problemas desaparecieran. Pero con el tiempo comprendió algo mucho más grande: Dios no siempre cambia el camino que tenemos delante, muchas veces cambia la persona que camina por ese camino. Daniel había perdido un trabajo, había enfrentado miedo, había visto a su madre luchar por su vida, había tenido que perdonar heridas del pasado y había aprendido que incluso las personas que fallan pueden encontrar una nueva oportunidad. Cada prueba había dejado una enseñanza, cada lágrima había formado parte de un proceso, y cada oración había acercado su corazón más a Dios. Una tarde, Daniel regresó al mismo parque donde años atrás se había sentado sin esperanza. Caminó hasta la misma banca y se quedó mirando el lugar donde una vez pensó que todo estaba perdido. Sonrió. Señor, ahora entiendo que nunca estuve solo. Mientras estaba allí, un joven se acercó. Disculpe, ¿que usted es Daniel? Él volteó sorprendido. Sí, soy yo. El joven sonrió. Escuché su historia. Me dijeron que usted ayuda a las personas cuando sienten que ya no pueden seguir adelante. Daniel miró al cielo y recordó al joven Andrés, al hombre que le había ayudado cuando estaba perdido. Ahora su historia seguía llegando a más corazones.
Yo no hice nada especial, respondió Daniel. Solo alguien me recordó que Dios todavía tenía un plan para mí, y ahora quiero hacer lo mismo por otros. El joven se sentó a su lado y comenzaron a hablar. Ese día Daniel entendió que la respuesta a una oración puede convertirse en la esperanza de alguien más, porque una vida transformada puede inspirar muchas otras.